Entonces ahí para que ustedes también la tengan a medida que vamos a ir ocupando la pizarra, ustedes también la puedan tener descargada la clase para cualquier pregunta que vayamos, ¿cierto?, haciendo los ejercicios en la pizarra. Ustedes también la puedan tener abierta la materia. Entonces el otro día, ¿cierto?, comenzamos viendo cómo construíamos estos intervalos. Eh, Necesitábamos de un nivel de confianza, ¿cierto? 1 menos alfa, para poder, ¿cierto?, tener el percentil, encontrar el valor en la distribución normal estandarizada de 1 menos alfa medios, ¿ya? Encontrábamos, revisábamos que el valor vamos a abrir la pizarra, encontrábamos nosotros que para encontrar el percentil, ¿cierto?, el valor de z a través del percentil, Profe, sí, disculpe, es que creo que, o sea, no sé si no está compartiendo pantalla o se le olvidó, sí, pero de sí, vuelta acá. no te preocupes, gracias por recordarme. Ya. Ahí, gracias. Ahí, ahora sí, ¿me pueden ver? Sí, profe, ahí sí. Ya, ahí sí. Gracias. Disculpen. Sí, no hay problema, chicos. Ya. Entonces, para encontrar, ¿cierto?, los percentiles de la distribución normal estándar, encontrábamos el valor en la distribución normal, ¿cierto?, del valor de la variable estandarizada a través de 1 menos alfa medios. Entonces, por tanto, no era que era 1 menos alfa dividido en 2, ¿cierto? 1 menos alfa, todo eso dividido en 2, eso no está correcto. Esto no es así. Siempre es 1 menos alfa medios para encontrar ese percentil. Entonces, esa dirección que nosotros encontramos es una dirección hacia la izquierda, en la distribución normal. Es una dirección hacia la izquierda. Entonces, la derecha, ¿cierto? Vamos a borrar. En algunos libros ustedes lo pueden encontrar como Z, ¿cierto? Pueden encontrar los intervalos y ese Z está dividido solamente en alfa dividido en 2, ¿ya? Es el mismo percentil, pero para la otra dirección, para la dirección hacia la derecha. Entonces, en la tabla, en el R y en la tabla de la distribución normal, cuando la dirección de la cola está a la derecha, entonces la encontramos, ¿cierto?, a través de solamente de alfa medios. Vamos a llegar al mismo valor del percentil, del valor que andamos buscando a través de ese percentil. Entonces, el otro día, ¿cierto?, ustedes quedaron con la tarea de encontrar los percentiles a través de la distribución normal, ¿cierto? El nivel de confianza es 1 menos alfa. Y a través de esta confianza, de todos estos niveles de confianza, nosotros teníamos que encontrar el valor del percentil. Ya el valor del percentil y la distribución normal, aquí nos están diciendo que lo encontremos hacia la izquierda, ¿cierto? Y a la derecha es lo mismo, sería solamente, ¿cierto? No le restamos el 1, sino que solamente lo dejamos en alfa medios. Entonces, para el percentil 99, para el nivel de confianza 99, ¿cuánto es el valor que encontraron? ¿Lo encontraron, chicos? Para el nivel de confianza, 2,56 dio. ¿cierto? 1 menos alfa sería 0,99, ¿cierto? 1 menos alfa, 0,99. Y ahí despejamos alfa. ¿Cuánto nos da alfa?
¿Cuánto nos da alfa ahí? Cero coma cero uno. Exacto, ¿cierto? 0,01. Ese alfa lo dividimos en 2 y nos queda 0,005, ¿ya? Y si nosotros queremos encontrarlo hacia la derecha, ¿cierto? Tenemos que, quedaría en el intervalo, o sea, tendríamos que encontrar el percentil, ¿cierto? El z de 0,005 y ahí lo encontramos, ¿cierto? A la derecha. Pero ahora, ¿cierto? En la izquierda, que nos va a dar el mismo valor, 1 menos alfa medios, 1 menos alfa medios, ahí nos daría, ¿cierto? ¿Cuánto nos da ahí? 0, 995. exacto, 0,995. Entonces ahí encontramos el valor de z para la izquierda. 0,995. Y ahí lo encontramos para la cola. Ahí le vamos a colocar entre paréntesis que esto está para la cola derecha, para los valores mayores. Y acá, ¿cierto? Se encuentra para los valores hacia la izquierda. Y exactamente vamos a llegar al mismo valor. Cuando nosotros abrimos el R, ¿cierto? Cuando nosotros abrimos el R, abran el R, abran el R conmigo, el R Commander. Me voy a cargar paquete. El RCMDR, el R Commander. Ahí lo abrió. Entonces, ahí lo tienen abierto conmigo el R Commander, chiquillos. Sí, profe. Ya. Entonces vamos a encontrar, ¿cierto? El percentil 0,005 hacia la derecha. Distribuciones continuas. Lo pueden encontrar para cualquier dirección. Nos vamos a distribución normal, cuantiles normales. Estamos encontrando el percentil, ¿cierto? 0,005. La media 0, desviación típica 1. Ya la desviación estándar, que son los parámetros que acompañan a la distribución normal estándar, ¿cierto? Estandarizada. Y ahí le colocamos cola derecha, ¿cierto? Ahí estamos buscando la cola derecha, a aceptar y nos da 2, vamos a dejarlo con los dos primeros, ¿cierto? Ahí lo aproximamos a, dice 2,575, ahí lo vamos a dejar en 2,58. Si lo buscamos para la cola izquierda, nos vamos para la cola izquierda y ahí en la cola izquierda dice que es 0,995. Nos vamos a distribuciones, distribuciones continuas, distribución normal, cuantiles normales y ahí le colocamos 0,995 y ahí marcamos, ¿cierto? La cola izquierda. La cola izquierda y vamos a llegar al mismo valor, ¿cierto? Que en algunos libros colocan el Z como alfa medios, es esa la explicación, ¿ya? Que lo toma a la derecha y hay otros que escriben 1 menos alfa medio, que ahí toma la dirección izquierda, pero llegamos al mismo valor, ¿cierto? Para acompañar
el valor de Z, ¿cierto? Para acompañar en el intervalo de confianza. Entonces ahí, ¿cierto? Lo aproximamos a 2,58. Tomamos los dos primeros decimales aproximando el tercero. Si está, ¿cierto? De 5 hacia arriba, lo dejamos, ¿cierto? En 2,58. Lo aproximamos al entero siguiente. Entonces, muy bien, ¿cierto? Ustedes lo trabajaron, vieron ahí cómo se calculaba cada uno de los percentiles. Entonces, por tanto, vamos a ver, ¿cierto? Ahora, la forma general. Esta forma general que toma este intervalo de confianza, ¿cierto? Un intervalo de confianza 1 menos alfa por 100%. Entonces, la confianza, decíamos, ¿cierto? En la primera clase que siempre se escribía con 1 menos alfa. Cuando nos hablan en términos, ¿cierto? De parámetro, entonces el nivel de confianza es 1 menos alfa por 100% para en este caso, estamos viendo el parámetro de la proporción, el intervalo de confianza para la proporción. Entonces, por tanto, se construye a través de datos muestrales, ¿cierto? Estamos estimando el parámetro a través de la proporción muestral. Entonces, es P estimado, ¿cierto? Se le coloca un gorrito, P gorrito, más menos, vamos a escribirlo, el intervalo general, ¿cierto? De confianza, un intervalo de confianza de 1 menos alfa por el 100% por el 100%. Entonces se le coloca para, en este caso, la proporción, ¿cierto? Poblacional. Eso andamos encontrando. Y el intervalo, ¿cierto? Se construye a través de datos muestrales. Entonces necesitamos de la estimación, P estimado, más menos el percentil que acompaña el percentil, ¿cierto? A través de la distribución normal. Entonces Z de alfa medios o de 1 menos alfa medios va a ser exactamente lo mismo por el error estándar, ¿ya? Y la desviación estándar va a ser, ¿cierto? La proporción estimada por 1 menos la proporción estimada sobre ahora el tamaño de la muestra. Entonces, de esa forma, esa es la forma general para el intervalo de confianza ahora para la proporción. La proporción poblacional se va a encontrar, ¿cierto?, entre esos valores. Entonces, eso indica que la proporción, ¿cierto?, para poder encontrarla, es la proporción muestral en el lado izquierdo menos el percentil de 1 menos alfa medios por la desviación estándar, que eso va a ser el error estándar, por 1 menos la proporción sobre el tamaño de la muestra. Y en el lado, ¿cierto?, vamos a tener un cálculo también en el lado derecho, que sería, ¿cierto?, la misma proporción estimada, pero ahora está sumando más el percentil de 1 menos alfa medios por la desviación estándar de la proporción. La raíz de la proporción muestral por 1 menos el P estimado, 1 menos P estimado sobre N. ¿Ya?
Y de esa forma, ¿cierto? La forma general que nosotros encontramos ahora, el intervalo de confianza para la proporción. Entonces, ¿cierto? La aproximación de este intervalo siempre basándose en que los datos provienen de una muestra aleatoria, ¿ya? Para poder encontrar el intervalo de confianza, para poder, ¿cierto?, posteriormente probar hipótesis a través del parámetro, de los parámetros poblacionales, ¿cierto? Siempre nuestros supuestos se deben basar en que nuestros datos provienen de una muestra aleatoria. Es un supuesto que se debe cumplir y si el tamaño, ¿cierto?, de la muestra multiplicado por la proporción muestral es mayor o igual que 5, en el caso del intervalo de confianza, ¿cierto?, porque desconocemos la proporción poblacional, pero sí tenemos un estimativo, ¿cierto?, la estimación del parámetro y a través de la muestra. Entonces, siendo mayor o igual que 5 el valor y también siendo mayor que cuando multiplicamos la muestra por 1 menos la proporción muestral, también es mayor o igual que 5, entonces, ¿cierto? Son los dos supuestos importantes que se deben cumplir. Entonces, la forma general que tiene el intervalo de confianza, ¿cierto? Lo que estábamos nosotros mirando en la pizarra, el estimador puntual, ¿cierto? En este caso de la proporción muestral, que sería el P estimado, más menos el percentil de la distribución muestral. Entonces, nuestra distribución muestral es la distribución normal y el percentil de la distribución normal, ya sea, ¿cierto?, hacia la izquierda o también a la derecha con alfa medios, ahí le podemos encontrar, pero vamos a llegar al mismo valor, ¿cierto? El valor que toma el percentil 1 menos alfa medios. Por tanto, también se le multiplica el error estándar del estimador, ¿ya? El error estándar, que sería, ¿cierto?, la raíz, en este caso, la desviación estándar que compone a la proporción, ¿ya? A la proporción que sería el P estimado por 1 menos P estimado sobre el tamaño de la muestra. Entonces, esa es la desviación estándar. Cuando lo hablamos en términos de la varianza, ¿cierto? Ahí no va en raíz, pero cuando es desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de nuestro estimador. Entonces, por tanto, en los intervalos de confianza, ¿cierto?, nos hacen las siguientes preguntas acá. Dice, si el nivel de confianza aumenta de 95 a 99%, el intervalo, ¿cómo va a ser? ¿Más ancho, más angosto o el mismo? ¿Qué pasa cuando aumenta la confianza? ¿Qué creen ustedes, cierto, con lo que hemos estudiado, cuando la confianza aumenta? ¿Qué le pasaba al tamaño de muestra cuando aumentábamos la confianza nosotros? ¿Qué le pasa a nuestro intervalo? ¿Quién contiene a nuestro intervalo? Aparece ahí el error estándar, ¿cierto? Y el error estándar tiene el tamaño de la muestra. ¿Y qué pasa cuando aumenta la confianza? Cuando aumenta, ¿cierto? El tamaño de muestra aumenta, entonces por tanto el intervalo se hace más ancho, ¿ya? El intervalo se hace más ancho. Pero ¿qué pasa, cierto? Si el tamaño muestral aumenta, ¿qué le va pasando? ¿Qué le va pasando al intervalo de confianza? ¿Qué le pasa al error? ¿Qué le pasa al error cuando el tamaño muestral aumenta? Aquí arriba la confianza, ¿cierto? Aquí cuando aumenta la confianza, nosotros aumenta es más ancho el intervalo. Pero acá cuando aumenta el tamaño de muestra, ¿cierto? Teníamos dos opciones de verla cuando el tamaño de muestra iba disminuyendo, ¿cierto?
Cuando aumentábamos la confianza, el tamaño de muestra, ¿cierto?, iba aumentando. Y en este caso, cuando el tamaño de muestra aumenta, ¿qué le pasaba al error? ¿Qué le iba pasando al error cuando nosotros teníamos un error estándar? ¿Qué le iba pasando al tamaño de muestra cuando el tamaño de muestra aumentaba, chiquillos? ¿Qué le pasaba al error? ¿Se recuerdan? ¿Disminuía? El error disminuía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a hacer el intervalo de confianza si el tamaño, si el error va disminuyendo? ¿Qué le pasa al tamaño de muestra? ¿Qué le pasa al intervalo si el error va disminuyendo? ¿Qué pasaría acá con el intervalo de confianza? ¿Sería más ancho, más angosto o el mismo si acá el error estándar va disminuyendo? Sería más angosto, ¿ya? Lo mismo pasa con la población, ¿cierto? Si el tamaño, si en el caso, ¿cierto?, tuviéramos la población y nosotros extraemos de esa población un tamaño muestral y a medida que también va aumentando la población, también el intervalo de confianza, ¿cierto?, va a ser más angosto, ¿ya? Entonces aquí viene un ejemplo en la cual vamos a cerrar la pizarra para que lo podamos leer mejor. ¿Anotaron lo que está en la pizarra, cierto, chiquillos? ¿Lo puedo sacar? Sí, profe. Ya. Entonces nos vamos a salir para ir viendo mejor la diapositiva. Entonces acá dice cuidado médico para ancianos. Dice investigadores en un estudio de diabetes encontraron que a solo una pequeña proporción de ancianos diabéticos se le estaban haciendo los test recomendados. Se estudiaron a 98.000 pacientes de Alabama, Iowa, Maryland, que eran tratados por médicos internistas. El estudio encontró que 84% no tenían exámenes de sangre, 54% no estaban viendo un oftalmólogo y casi la mitad no tenían examen de colesterol. Entonces, ¿cuál sería la población bajo estudio? El nombre. ¿Cuánto sería la población en términos de la totalidad? ¿Cuál es la población bajo estudio? ¿Cierto? Ahí nos dan un tamaño de la muestra. Dice, se estudiaron a 98.000 pacientes. Pero esa muestra fue extraída a través de qué, de qué población. ¿Cuál sería la población bajo estudio, chiquillos? ¿Basándose en qué población se extrajo ahí, se estudiaron a 98.000 pacientes? La población, ¿cierto? Nosotros extraemos una muestra a través de una población, entonces ahí no se nombra el total de la población, sino que hay que decir la totalidad, ¿cierto? El total de pacientes de Alabama, Iowa y Maryland que eran tratados por médicos internistas. Esa es la población, ¿ya? Y basados en los resultados del estudio, dice construya un intervalo de 90% de confianza para la proporción de pacientes que tienen examen de sangre. Entonces, en la letra B vamos a construir un intervalo de 90%. Me dicen ahí que ustedes ya tienen ese 90, ¿cierto? Tienen ese valor del percentil con la tarea que hicieron el martes. Entonces ahí vamos a construirlo. Entonces, ¿cómo lo construimos si nos están preguntando, construye un intervalo basado en estos datos?
¿cómo tendríamos que construirlo? Vamos a la pizarra y nos están pidiendo un intervalo de confianza, ¿cierto? Un intervalo de confianza ¿de cuánto por ciento? ¿Con qué confianza nos están preguntando? 80, 90, 95, 99. ¿Con cuánta confianza nos están pidiendo construir ese intervalo? ¿De cuánta confianza nos están preguntando? 90, profe. 90%. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por tanto, ahí le tenemos que colocar 90%, ¿cierto? Para la proporción. Para la proporción poblacional. Necesitamos ver, ¿cierto? Cuánto, entre qué intervalo va a estar acá la proporción. Entonces, dijimos que se construía con el estimador puntual. ¿Cuál sería el estimador puntual acá en este ejemplo específico? Basado en los resultados del estudio, construya un intervalo de 90% de confianza para la proporción de pacientes que tienen examen de sangre. ¿Cuánto sería entonces la proporción estimada que teníamos que colocar ahí, chiquillos? ¿Cuánto sería la proporción? Si nos están preguntando, basándose en esos resultados, ¿cuánto sería el P estimado que tendríamos que empezar a colocar ahí? ¿Cuánto sería el P estimado? No importa que se equivoquen. ¿Me hablaron por el chat o no? ¿Cuánto sería el P estimado, chiquillos? Es que si dice que 84 no tienen y pregunta por los que tienen, sería el 16, Exacto, no 0. exacto. 0,16. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, por tanto, acá sería los que tienen. Entonces, por tanto, me dice que 84 no tienen. Entonces sería 0,16. Muy bien. Más menos. ¿Cuánto sería el percentil con el 90% de confianza? Ahí sería, ¿cierto? 1 menos alfa igual a 0,90. A 0,90. Alfa sería 0,10. Y alfa medios sería 0,05. Entonces, ¿cuánto da el percentil de alfa medios en la cola derecha? ¿Cuánto da el percentil de alfa medios? Z de alfa medios es igual Z, ¿cierto? De 0,05. Y en la cola derecha, ¿cuánto nos quedaría? ¿Lo calcularon? En distribuciones, distribuciones continuas, 1,64, profe. y cuantiles, ¿cierto? Y ahí nos vamos a 0,05, cola derecha, y nos da muy bien, ¿cierto? 1,64. Entonces, ahí colocamos 1,64, lo reemplazamos en el percentil, ¿cierto?
1,64 y lo multiplicamos ¿por qué? Por la raíz. ¿Y la raíz de quién? Ustedes me van dictando 0,16, la proporción estimada, por 1 menos P, que también está, ¿cierto? 0,84 dividido por el tamaño de la muestra que se estudió, que serían los 98.000. Calcúlenlo cuánto les da ese intervalo de confianza del 90%. ¿Cuánto les da el percentil multiplicado por el error estándar? (0,16 más menos calcúlenlo, ¿cuánto les da? Ustedes me dictan. ¿Cuánto les queda en el percentil por 0, ¿cuánto les dio? 1, 2, 3, 4, 5, 61, 35. ¿Llegaron a eso? Por tanto, en el lado izquierdo, ¿cierto? Va a ser 0,16 menos ese valor. 0,16 menos ese valor. Y llegamos a 0,159, 0,159 hasta 0,16 más, ¿cierto? El percentil por el error estándar. Y llegamos a 0,160. Entonces, por tanto, ¿cierto? Ahí está ese valor, ahí es el resultado. La interpretación con un 90% de confianza, ¿ya? Con un 90% de confianza, la proporción de pacientes que tienen examen de sangre, la proporción de pacientes que tienen examen de sangre se encuentra en el intervalo, y ahí colocan, ¿cierto?, el intervalo que está dado, ¿ya?
Entonces, ese intervalo, ¿cierto? Para un 90% de confianza. Luego, la letra D nos dice, construya un intervalo ahora de 95% de confianza. Entonces, para la misma proporción de pacientes que tienen examen de sangre. Entonces, ahí tenemos que cambiar solo el percentil, ¿cierto? Ahí tenemos que cambiar solo el percentil. Con 95% de confianza, ahí nosotros cambiamos el percentil, ahí borramos, ¿cierto? Borramos donde dice, aquí vamos a construirlo acá abajo. Aquí sería un intervalo de confianza del 95%. Mantenemos todo, pero cambiamos el percentil, ¿cierto? Cambiamos el percentil. Y el percentil de la distribución normal, ¿cuánto es para 95% de confianza, chiquillos? Ahí mantenemos la proporción estimada, ¿cierto? La misma proporción para los que tienen examen de sangre, más menos, ¿cuánto es el percentil para el 95% de confianza? (0,95). ¿Cuánto sería el valor de alfa? 0,05. Y el valor de alfa medios, ¿cuánto sería el valor de alfa medios? 0,025. 0,025. Y el percentil, ¿cierto? 0,025. Esa probabilidad, ¿cuánto nos da el Z? Que la hemos calculado tantas veces. 1,96, ¿cierto? 0,025, media 0, desviación típica 1, la cola derecha nos da 1,96. Entonces, acá lo cambiamos, ¿cierto? 1,96 y mantenemos el error estándar, ¿cierto? Ahí sería 0,16 por 0,84 sobre 98. Entonces ahí al cambiarle el percentil, ¿cierto? ¿Qué nos va a pasar el valor? El valor que toma, ¿cierto? Aumenta, a medida que aumentamos nuestra confianza, aumenta el valor del percentil. Por tanto, ¿cuánto nos va a quedar el intervalo en el lado izquierdo? Multiplicamos todo lo mismo, ¿cierto? La raíz de 0,16 por 0,84. La raíz cuadrada de 0,16 por 0,84. Le dividen los 98.000. Le dividen los 98.000. ¿Ya? Y a eso le multiplican ahora por 1,96. Entonces nos da el 0,16 más menos 0,5 ceros, 2, 3, 4, 5, 73, 32. 73, 321. Entonces, ¿cuánto nos queda?
Vamos a hacerlo en la siguiente. ¿Cuánto nos queda entonces el intervalo de confianza del 95% para la proporción que tiene exámenes de sangre? Cambiando ahora la confianza, ¿cuánto nos va a quedar en el lado izquierdo y cuánto nos va a quedar en el lado derecho? 0,16 le tienen que restar, ¿cierto? 0,16 le restan el error por el percentil y llegamos a 0,1599, 0,1599. Cada vez está más próximo a 160 y en el inferior, en el superior le sumamos, ¿cierto? 0,16 más 0,0000073,321 y llegamos a 0,160, ¿cierto? Cada vez un poco más grande. Entonces, por tanto, si va aumentando el percentil, el valor del percentil, ¿qué le va pasando al intervalo? Si va aumentando la confianza, ¿cierto? El valor del percentil, como nos preguntan acá en la materia, ¿qué le va pasando al intervalo? ¿Se hace más ancho, más angosto que el calculado en B a medida que se va aumentando la confianza? Va cambiando el percentil, ¿cierto? Y el intervalo se va haciendo cada vez más ancho, ¿ya? A medida que aumenta la confianza. Luego la letra E nos dice cuál es la mitad del ancho del intervalo. ¿Cuál es la mitad del ancho del intervalo? Entonces ahí definimos el margen de error, ¿ya? Entonces el margen de error para la proporción es la mitad del ancho del intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo está denotado? ¿Cierto? Se denota con la letra E y el margen de error toma el percentil, el valor del percentil en nuestra confianza por el error estándar. ¿Ya? Entonces, ese es el margen de error, que es la mitad del ancho del intervalo de confianza. Entonces, por tanto, el valor que nosotros vamos a tener calculado del percentil según la confianza que nos den, multiplicado por el error estándar, en este caso, ¿cierto?, de la proporción. Entonces, por tanto, a través del margen de error, a través de este margen de error, nosotros podemos tener también, preguntarnos por el tamaño de la muestra a través del margen de error de un intervalo de confianza. ¿Cómo obtenemos el tamaño de muestra a través de un intervalo de confianza? En este caso para la proporción. El tamaño de muestra para la proporción, ¿cierto? Podemos conocerla con la siguiente fórmula. Con el percentil, el valor del percentil elevado a 2 al cuadrado, multiplicado por la proporción muestral por 1 menos p sobre el margen de error. Pero esta fórmula, ¿cierto?, contiene la proporción estimada, pero en el caso, ¿cierto?, cuando no tenemos la muestra, ¿cómo vamos a calcular si no tenemos la muestra? ¿Cómo vamos a calcular el P estimado? Entonces ahí, ¿cierto?, en esos casos, cuando se desconoce ya la variabilidad en la población, que en este caso, ¿cierto?, es de la proporción, entonces ahí nosotros debemos ocupar la proporción poblacional del 50%, 0,5, ¿cierto? En términos de porcentaje, el 50%. Entonces, por tanto, el margen de error, acá ocupamos la proporción poblacional
Entonces la fórmula, ¿cierto?, se mantiene en el percentil al cuadrado, pero acá lo reemplazamos por la proporción poblacional, ¿cierto? Que en este caso se asume que es del 50% y se multiplica por 1 menos, ¿cierto?, 1/2. Entonces nos va a quedar arriba, ¿cierto?, 1/4, 1/2 elevado a 2, 1/4 sobre el margen de error al cuadrado. Entonces, por tanto, cuando nosotros pasamos, como está dividiendo, ¿cierto?, al multiplicar, al dividir fracciones, entonces nos queda el percentil en el numerador y nos queda sobre 2 veces el margen de error, la fórmula general para poder calcular el tamaño de muestra a través del margen de error, ¿cierto?, de la proporción. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, la fórmula general, ahí nos faltaría también, ¿cierto?, agregar si cuando conocemos también la población, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Dice, ejemplos, tamaños de muestra en intervalos de confianza para una proporción. Dice, el primero, funcionarios del Departamento de Administración y Educación Municipal, DAEM, quieren visitar a un colegio a las 7:30 am de un día lunes, antes de comenzar jornada laboral. Y pide que estimemos la proporción de funcionarios que estén dispuestos a llegar a su jornada laboral antes de las 8 am, con confianza del 99% y un 4% de margen de error. ¿A cuántos funcionarios se debe entrevistar? Entonces, ¿cierto? Ahí ocupamos la fórmula, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Nos vamos a la pizarra, una nueva página, y nos piden a cuántos funcionarios, ¿cierto?, debemos entrevistar. Entonces ahí, ¿cierto?, ocupamos la fórmula, el percentil, ¿ya? El percentil donde va a vivir con el 99% de confianza. Entonces z de 1 menos alfa medios, z de 1 menos alfa medios, y en el denominador va 2 veces, ¿cierto?, el margen de error. Y eso elevado al cuadrado. Eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería el valor de z para el percentil cuando tenemos 99% de confianza? ¿Cierto? Delante lo dijeron. ¿Cuánto era el valor, chiquillo? Cuando teníamos el valor de z, cuando teníamos 99% de confianza. Cuando 1 menos alfa era 0,99, ¿cuánto era el valor de z? $2,58. Exacto, muy bien, ¿cierto? Era 2,58, eso lo reemplazamos arriba, ¿cierto? 2,58 y abajo sería 2 multiplicado por el margen de error. ¿Cuánto nos dice en el ejemplo que es el margen de error? Dice que nos están diciendo que consideremos un 4% de margen de error. Entonces ahí sería 2 por 0,04. 2 por 0,04. Entonces eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría? ¿Cuántos funcionarios deberíamos entrevistar entonces, chiquillos? ¿1040, profe? Bueno, ¿Cuánto les dio? 1040.
Muy bien. Mil 1040,0625, ¿cierto? 1040,0625. Como nos preguntan, ¿cierto? Ese es el cálculo. En efectos de interpretación, ¿cierto? Esto se debe aproximar al entero siguiente. Para no debemos perder nadie, ¿ya? Entonces, acá sería, ¿cierto? Lo aproximamos al entero siguiente y nos queda de 1041 funcionarios. Aproximado, ¿cierto? Se debe entrevistar a 1041 funcionarios. Pero, chiquillos, ¿qué pasaría si acá el DAEM me dice que el colegio, ¿cierto? El colegio que nosotros visitamos tiene, un ejemplo, solamente 60 funcionarios. ¿Dónde vamos a encontrar el resto? Buena pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá? Debemos utilizar una corrección para la población finita. Entonces, cuando ocupamos, ¿cierto? Nos dicen un ejemplo acá. El tamaño de muestra para la corrección para población finita, ¿cierto? Debemos aplicar el tamaño de muestra que nos dio, dividido sobre 1 más el tamaño de muestra sobre la población finita, que nosotros sabemos que, ¿cierto? En sí es la totalidad cuando vamos a hacer una investigación. Entonces dice, en el año 2001, un grupo de alumnos de la recién creada carrera de psicología de cierta universidad hizo un trabajo sobre el crédito universitario. Ellos querían conocer la proporción que tiene crédito universitario entre los alumnos de psicología de la universidad, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. ¿A cuántos estudiantes debieron encuestar? ¿Cierto? Ahí reemplazaron y les dio una totalidad de 385 estudiantes. Pero, ¿cierto? Ojo que en el año 2001 había 71 alumnos inscritos. Entonces, ¿cómo entonces van a encontrar 385, ¿cierto? Estudiantes? Ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Hay que aplicar la corrección para la población finita, ¿cierto? En este caso lo cortaron entre 84, 384 el tamaño de la muestra, sobre 1 más 384 sobre ahora la población de la totalidad que vamos a encontrar. Entonces ahí finalmente a cuántos estudiantes, ¿cierto? Tuvieron que encuestar a 60 estudiantes. ¿Ya? Entonces ahí con eso nosotros también, ¿cierto? Lo aplicamos acá en el caso que nos digan, ¿cierto? Que hay 60 funcionarios, ¿cierto? ¿Cómo vamos a encontrar los 1042? Tenemos que aplicar, ¿cierto? La fórmula anterior. Y el segundo también, dice, en la oficina de admisión de la UCM quieren estimar la proporción de alumnos que abandona la carrera Pedagogía en Matemática y Computación después del primer año de estudio. Les preguntan a cuántos alumnos debe entrevistar para construir un intervalo de confianza para la proporción del 90% con margen de error del 2%. Entonces ahí, ¿cómo lo tendríamos que calcular? A ver si me fueron entendiendo. ¿Cómo tendríamos que calcular el segundo ejemplo? Nuestro n igual a quién. ¿Cuánto sería ahí, cierto? Delante me lo dijeron también con una confianza del 90%. ¿Cuánto era el valor de Z? 1,60.
1,64, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos a la pizarrita de nuevo. Sería 1,64. Lo dividimos en 2 por el margen de error, ¿cierto? El margen de error nos dice que es de un 2%, considerando ese margen de error de un 2%, 2 por 0,02. Entonces, ¿cuánto nos da eso todo elevado al cuadrado? ¿Cuánto nos da el tamaño de muestra? ¿Cuántos alumnos tendríamos que preguntar sin conocer todavía la población? 1681. 1681. ¿Te da con decimal? No, me da entero. Ya. 1,64, ¿cierto? Lo dividen en 2 por 0,02 y les da 41, ¿cierto? Ese 41 elevado al cuadrado, 1681. Al tiro, ¿cierto? 1681 sin tener que aproximarlo al entero siguiente. Entonces, por tanto, si nos dicen ahí los alumnos, ¿cierto? Nosotros tenemos información sobre los alumnos de la carrera y nos vamos acá a los alumnos, ¿cierto? Los de primer año, para poder, tenemos esa población, nos dan, ¿cierto? Que el primer año el alumno, la cantidad de alumnos son de 75 alumnos, un ejemplo. Entonces, ahí, ¿cómo lo tendríamos que aplicar? ¿Qué tendríamos que hacer entonces el n corregido? ¿Qué tendríamos que hacer? 1681 dividirlo en 1 más 1681 dividido en 75. ¿Ya? Si ahí nos dicen que hay en ese año 75 alumnos de pedagogía en matemática y computación. Entonces, ¿cuánto sería nuestro n corregido? $1681 lo dividimos en 23,47 en 23,47 y ¿cuánto nos da? Y nos da 71,62 y eso, ¿cierto? Entonces entrevistamos a 72 alumnos, ¿ya? Finalmente tenemos que entrevistar, ¿cierto? A 72 alumnos. En el caso, ¿cierto? Que la secretaria de escuela nos diga que solamente la población, ¿cierto? Hay en el primer año de pedagogía en matemática y computación hay 75. Entonces ahí lo colocamos en la población, ¿cierto? Que nos indique y ahí aplicamos el factor de corrección para población finita. ¿Ya, chiquillos? ¿Se fue comprendiendo? El cálculo del intervalo, el tamaño muestral a través del margen de error del intervalo de confianza para proporción. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna parte no les quedó clara? ¿Se fue comprendiendo o alguna parte no les quedó clara para volverla a explicar? Sí se comprendió, profe, pero tengo una duda con el cálculo. Si puso Ya, 1685 porque se equivocó o era... y a era ver, 1680.
Ah, sí, gracias. Aquí era 1. Me equivoqué. 1681. ¿Cómo les quedó? O sea, igual abajo quedaba 23,41, pero igual aproximado quedaba 72 al final. Así que no cambiaba mucho, Ah, pero no, pero igual está bien. 22,41 y ahí le sumaban 1. Claro, es 23,41 aquí. Borrémoslo al tiro. 23,40. Ay, 23,41. Gracias. 1681 dividido en 23,41. Si no había equivocado, le había colocado, es 71,80. El cálculo ahí. Ahí. 71,80 y se aproxima, ¿cierto?, a 72 personas. Pero esto tiene que estar correcto. 71,80 y lo aproximamos a 72 alumnos, ¿cierto? Entonces, en términos del tamaño de muestra, siempre deben aproximarlo al entero siguiente. Ya nunca deben decir eh, 71,80 porque eso es imposible que ustedes puedan observar, ¿cierto?, a una cantidad de personas para poder entrevistar de 71,80, ¿cierto? Pero sí ustedes lo aproximan, ¿cierto?, al entero siguiente de 72 personas. Siempre el tamaño de muestra se habla en términos de entero. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿hicieron los ejercicios de los 3, 4 primeros de la guía? ¿Los fueron resolviendo? Aquellos que no lo han hecho, ya lo pueden hacer. Están los 4 primeros de la guía de proporción, ya. Mañana vamos a ver el intervalo de confianza para la media. Y ahí, ¿cierto? Vamos a resolver los ejercicios de la guía, ¿ya? Entonces, el primero de la guía nos dice, nos vamos, ¿cierto?, a salir de acá para... ¿Anotaron esto de la pizarra? ¿Anotaron lo de la pizarra para salirme? Sí, profe. Ya. Ahí, y nos dice, ¿cierto?, que en los ejercicios, cuando nosotros, ¿cierto?, pinchamos los ejercicios, aparecen ahí, nos preguntan, determine los intervalos de confianza para cada uno de los siguientes datos, ¿ya? Entonces ahí nos dan, en la letra A, nos dan todo, nos dan la proporción muestral, el P estimado, nos dan el tamaño de la muestra y con el nivel de confianza del 95%. Entonces ahí solamente tenemos que ir reemplazando, ¿ya? La número 2 nos dice qué efecto tiene un tamaño reducido de muestra en la estimación por intervalo. ¿Qué pasa cuando el tamaño de muestra disminuye, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el tamaño de muestra disminuye? ¿Qué le pasa al error? Cuando el tamaño de muestra va disminuyendo, ¿qué le va pasando al error, al error de estimación? ¿Qué le pasaría al margen de error? A medida que el tamaño, ¿cierto?, va disminuyendo, que el tamaño disminuye, el error va aumentando, ¿cierto? Y por ende el intervalo de confianza va a ir aumentando, ¿cierto? Va a tener un intervalo más amplio a medida que el tamaño, ¿cierto?, se va reduciendo. Cuando el tamaño de muestra aumenta, ¿cierto? Lo contrario, cuando el tamaño de muestra va aumentando, el error va disminuyendo y el intervalo se va haciendo más angosto. Entonces dice,
El 3, ¿qué efecto tiene aumentar el nivel de confianza en la estimación por intervalo? Cuando aumentamos el nivel de confianza, ¿qué le va pasando al intervalo? ¿Cierto? Va aumentando también. A medida que aumentamos el nivel de confianza, ¿cierto? Encontramos que va aumentando también el margen de error con el percentil, con el valor que va tomando el percentil, ¿cierto? En nuestra distribución normal. Entonces, ahí dice la número 4, en una encuesta que se tomó en la primera clase de Estadística 2 del año 2016, se registró información acerca de la edad, talla, sexo y ciudad de origen de 36 alumnos del curso. Considere que los alumnos que contestaron son una muestra del curso de Estadística 2 de la carrera de Pedagogía en Matemática de cierta universidad. Entonces, de la 4, ¿cierto? Pueden responder la A, la letra A, porque habla en términos de proporción. Dice en la encuesta, 7 alumnos son de la región del Maule. Entonces nos piden, encuentre un intervalo de confianza del 90% para la verdadera proporción de alumnos de la región del Maule del curso de Estadística 2 en la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación de cierta universidad. Interprete. Luego la letra B nos dice, en la encuesta son 11 hombres. Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la verdadera proporción de alumnos hombres del curso de Estadística 2 en la carrera Pedagogía en Matemática y Computación de cierta universidad. Interprete. La C todavía no la vemos mañana, ¿cierto? Nos hablan de un intervalo para la media y la letra B también, o sea, pueden hacer la 4, la A y la B, ¿ya? El resto es para media. Entonces, por tanto, ustedes los pueden construir, los pueden ahora analizar. Cualquier duda me la van consultando a través del chat. Yo los quedo acompañando acá hasta las 12:55. Ya, y nos veríamos mañana por Teams de nuevo a las 14:30 horas, chiquillos. Ya, cualquier duda me la van consultando. Yo aquí me quedo en el chat con ustedes. Ya, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao.